Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. A ver la miradita. Muy bien. Iglesia, ya entramos en la recta final de esta serie, El Credo Apostólico. ¿Qué hace que iniciamos el Credo Apostólico? Y ya hoy vamos a compartir el 9º artículo, 9 de 12. Ya estamos en la recta final. Así que miren en pantalla, porque el título, lo que es el artículo, dice: la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Quiero ahí hacer una aclaración. Recuerde que si usted no estuvo en semanas anteriores, cuando estábamos compartiendo al inicio sobre el credo, en las traducciones a veces hay que hacer algunas aclaraciones. Sobre todo cuando dice: creo en la Santa Iglesia Católica. Así no lo aprendimos. La palabra católica, en la época en que se compuso el credo, y hasta el día de hoy sigue teniendo el mismo significado. La palabra católica significa universal. Pero el problema es que estamos en un país, estamos en Latinoamérica, donde la mayoría es de religión católica romana. Entonces, cuando uno confiesa y dice: creo en la Santa Iglesia Católica, entonces muchos se confunden y pensarán que estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. No, el credo dice creo en la Santa Iglesia Universal, es decir, la iglesia que está en todo el mundo y en la comunión de los santos. Por eso este credo lo podemos confesar católicos, luteranos, presbiterianos, ortodoxos, episcopales. Todas las confesiones cristianas podemos confesar este credo, y por eso lo estamos estudiando en nuestra iglesia. Pero ya hice entonces la clarificación. Por eso de aquí en adelante, cuando hablemos del credo, no vamos a decir la Santa Iglesia Católica, sino la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. El título que le puse a la predicación de hoy es: la familia que Dios reúne, la Iglesia Universal y la vida compartida en Cristo. Basado en ese título es que voy a desarrollar el tema en esta mañana. Y el texto que nos va a servir de guía lo encontramos en Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. No pierda la costumbre, la buena costumbre de traer Biblia a la iglesia. Yo sé que estamos en una era digital, pero qué bueno conservar esa costumbre de traer Biblia. Ya llegará el momento en que, digamos, no se pueden traer Biblias porque ya no se están produciendo, pero mientras se produzcan, qué bueno traer Biblia. No pierda esa costumbre, y los líderes debemos de dar ejemplo. Entonces, Efesios capítulo 2, 19 al 22. Así pues, esta es una versión paisa. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre Santo, una vez más oramos en esta mañana para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros de manera especial y nos dé mucho entendimiento
para comprender estos versículos, pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo, explicando en el transcurso de la predicación. Señor, hoy nos encontramos frente a un artículo maravilloso que será muy práctico para nosotros como iglesia. Danos pues entendimiento para poner esta palabra en práctica, Señor, y que lo que recibamos en esta mañana podamos salir de acá con el firme propósito de obedecer tu preciosa palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, uno pudiera desarrollar toda una predicación de este pasaje, pero por supuesto que no lo puedo hacer. Tengo que, obviamente, compartir un bosquejo con ustedes y voy a tratar de desarrollarlo, a compilarlo lo más posible. Pero sí quiero decir algunas introducciones. Pablo le está hablando a una iglesia que está conformada por personas diferentes. Y ahí ya vamos a empezar a tocar el tema en esta mañana. Una iglesia está conformada por personas diferentes. ¿Diferentes en qué? La iglesia de Éfeso era una iglesia conformada por judíos y conformada por gentiles. Dos pueblos distintos, dos pueblos diferentes. Y esos dos pueblos diferentes, por supuesto, tenían cultura, trasfondo, costumbres distintas. Y ahora pues no podemos profundizar mucho en esas diferencias, pero ustedes que son estudiosos de la palabra, en su momento habrán escuchado las grandes diferencias que habían entre gentiles y judíos. Gentiles, los que no pertenecen al pueblo judío, y los judíos los menospreciaban. Es más, un judío en la calle no podía tocar a un gentil porque ya se consideraba inmundo. Por eso esas pilas, esas vasijas que habían en las puertas de las casas de agua era para purificarse en cuando entraban, porque al salir a la calle se contaminaban con los gentiles. Entonces hay tres cosas que Pablo le dice a esta iglesia, a pesar de que tienen trasfondos distintos, público diferente, pero les dice tres cosas que quiero que miren en ese pasaje que tienen en pantalla o en la Biblia que usted tiene ahí en su mano. Entonces dice, número 1, ya no son extraños ni extranjeros. Oiga, no son extraños ni extranjeros. ¿Por qué? Porque obviamente está diciendo que la distancia, esa separación quedó anulada a través de ¿qué? De la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces no estamos hablando de dos pueblos de Dios como enseñan algunos teólogos. De eso no estamos hablando. Así que usted no se me vaya a dejar contaminar por ese dispensacionalismo que enseña que hay dos pueblos de Dios. No hay dos pueblos de Dios. En Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, de los dos hizo uno. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, esa distancia quedó atrás. Número 2, dice Pablo que ellos son conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Son conciudadanos, gentiles y judíos, son conciudadanos. Entonces ahora comparten la misma patria, el mismo hogar espiritual. Por eso la palabra del Señor dice que los gentiles fueron injertados, hablando del pueblo de Israel, fueron injertados. Hay un nuevo pueblo y ese nuevo pueblo son los dos que Cristo une en la cruz del Calvario con su muerte. En tercer lugar, Pablo les dice que ellos son edificio, mire todas las figuras que usa, son edificio, templo santo, morada de Dios en el Espíritu, es decir, juntos forman la casa del Señor donde Él habita. Entonces este pasaje para mí recoge unas imágenes muy especiales que el credo resume en dos frases. Creo en la Santa Iglesia Universal y en la comunión de los santos. La Iglesia Universal, hablamos, si usted estuvo en el curso de membresía conmigo, hablamos de todos los creyentes de todas partes del mundo. Esa es la Iglesia Universal. Pudiéramos también hablar de la Iglesia visible. La iglesia visible en el mundo entero, ¿cierto? O algunos también llaman de la iglesia invisible, hablando de todo el planeta Tierra, pero hablemos más bien de las iglesias locales que están diseminadas por todos los continentes. Y después dice la comunión de los santos, es decir, una vida compartida dentro de la iglesia. Esta es una iglesia que está conformada por personas muy diferentes, muy distintas, y eso es lo que hace a veces difícil pastorear una iglesia, porque complicado
entender todos los trasfondos, las culturas. Aquí hay paisas, a mí no me cuesta mucho entender a los paisas porque yo soy paisa, pero a veces entender a otras regiones, a veces la costa tiene costumbres distintas, aún dentro del mismo Antioquia hay municipios que tienen costumbres distintas, los que vienen del interior, qué sé yo, Cundinamarca, qué sé yo, Bogotá, los que vienen de otras regiones, los que vienen de otros países, de Chile, de Venezuela, somos distintos, somos diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que la Biblia dice que la iglesia está conformada por personas distintas y tú y yo tenemos que aprender a convivir con personas diferentes. La naturaleza de nosotros como humanos que somos, en nuestra carnalidad, quisiéramos que la iglesia toda fuera conformada por personas iguales que uno. Yo quisiera que todos fueran como Renzo, pero no pueden ser como Renzo. Somos distintos, somos diferentes. Y a eso quiero sumarle algo más, lo complicado de todo esto, pero también para decirles la bendición que es tener una iglesia. Y el tema de hoy, que es sobre la iglesia, es porque hoy por hoy vivimos en una época digital. Vivimos en una época que de hecho lo podemos ya casi que evidenciar en la iglesia, cuando ya nadie casi trae Biblias de papel, sino que ya todo es en dispositivos móviles. Y no hay problema con eso, estamos en la época digital. Pero eso también ha llevado a que muchas personas se hayan vuelto demasiado solitarias. Muchas personas ya no se relacionan con nadie, sino que su única relación es las personas que están en el celular, los contactos que están en el celular, y pasan horas y horas y horas consumiendo redes sociales. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que estoy diciendo es que eso está en cierta manera alejando a las personas de las relaciones interpersonales. Ya casi no nos relacionamos entre nosotros. Es triste ver cómo en las familias, a veces en un comedor, ya no se habla en el almuerzo, ya no se habla en el desayuno, ya no se habla en la cena, sino que cada uno tiene su celular y está viendo el celular mientras va comiendo. Entonces ya no hay diálogo, ya no hay ese diálogo familiar. En mi casa hay una norma: mientras estemos en los alimentos, no estamos con el celular. Yo soy un ejemplo con eso. Yo no estoy contestando celulares, yo celulares no contesto cuando estamos comiendo, cuando hay alimentos en la casa. Y eso es importante, que nosotros podamos en cierta manera recuperar esas cositas que hemos perdido. Entonces a veces tenemos cientos de contactos en ese celular, pero realmente la mayoría de esas personas no tienen nada que ver con nosotros. En algún momento nos dieron un like, qué sé yo, seguidores, pero no son amigos, ahí no hay relación como tal. Entonces algunos también llegan a la iglesia, a veces llegan a la iglesia como, sí, vamos a un servicio más, de pronto vienen acá, escuchan, reciben algo y se van, no tienen relación con nadie. Ni siquiera se saludan. Y eso me preocupa mucho, porque a veces nos excusamos de es que yo soy muy introvertido, es que yo soy así. No, es que usted es un hijo de Dios y una hija de Dios y estamos en la iglesia, y mientras yo esté en la iglesia, los demás son mis hermanos y mis hermanas. Y debo de hacer un poquito de esfuerzo en al menos saludar 2, 3 personas. Y repito, en eso los líderes tenemos que dar ejemplo en esta iglesia. Porque si no, los nuevos que van a llegar no van a aprender a que somos una iglesia saludable, que somos una iglesia amable. A veces también a esto se le suma que vienen y nos visitan personas de otras iglesias. Maravilloso, bienvenido seas. Pero nos damos cuenta que a veces vienen con experiencias muy difíciles. A veces vienen de iglesias donde tuvieron conflictos, donde tuvieron decepciones, donde vieron malos ejemplos. Y yo tengo que decirle que nosotros también somos una iglesia imperfecta. Y aquí también usted va a ver malos ejemplos, y aquí también va a haber personas con debilidades y con problemas. Pero la diferencia es que nosotros somos una iglesia que queremos ser una iglesia sana, que queremos ser una iglesia saludable. Nosotros queremos ser una iglesia modelo, queremos ser una iglesia santa, pero yo quiero de una vez que sepamos que no somos perfectos. Aquí hay también problemas en nuestra comunidad. Y lo que quiero, para que vamos ya para entrar de lleno a nuestra predicación en esta mañana, es que nosotros fuimos salvados por Jesucristo, no para caminar solos. Fuimos salvados para pertenecer a una familia,
para pertenecer a una asamblea, a una congregación como los que estamos en esta mañana. Entonces Dios no solamente te salvó de tus pecados, sino que te salvó ¿para qué? Para pertenecer a un cuerpo, a una familia, para tener comunión. Por eso el artículo dice: creo en la Santa Iglesia Universal y la comunión. ¿De quiénes? La comunión de los santos. Entonces algunos cuando leen la comunión de los santos están pensando en otra cosa. Santos como que es otra cosa. No, se está refiriendo a nosotros. Con esto en mente, iglesia, entonces vamos a nuestro primer punto en esta mañana, siguiendo un modelito parecido a las semanas anteriores, y es lo que confesamos con este artículo del credo. Cuando declaramos creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, afirmamos varias verdades. Y esas verdades se las voy a compartir rápidamente, no todas, pero sí al menos algunas. La primera verdad es que la iglesia es obra de Dios, no un proyecto humano. Yo quiero que sepa que cuando hablamos de la iglesia, Jesús hizo una promesa muy linda y Él dijo en Mateo 16:18, Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Jesús no dijo: ustedes levantarán la iglesia, no. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que la iglesia nace del plan del Padre, de la obra del Hijo y de la acción del Espíritu Santo. Es obra de Dios trino. Cuando Cristo dijo: edificaré mi iglesia, es porque sabía que la iba a comprar con su propia sangre en la cruz del Calvario. Es su iglesia. Y por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo dice estas palabras, despidiéndose de una iglesia. Y él dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada ¿con qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Comprada con qué? Con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Y un texto que quiero que también leamos en esta mañana, Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, dice aquí el apóstol Pablo: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Oiga, lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Él compra a la iglesia con su sangre y Él es la cabeza de la iglesia. El versículo 23 dice: esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces queda claro que la iglesia no es un invento nuestro, es un milagro de Dios. Creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. La siguiente verdad es que la iglesia es santa porque pertenecemos a Dios. Por eso es santa. La palabra santa, cuando leemos en estos pasajes, significa apartado, apartada para Dios, separado para Dios. Santo aquí no significa perfecto. No, porque nosotros somos santos en Cristo, pero no somos perfectos. Entonces, por eso entienda un pasaje como dice Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, donde Pablo habla de la relación matrimonial, pero ahí habla precisamente de la relación de Cristo con la iglesia. Y dice: esposos, amen a sus esposas, así como, mire, así como, ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿para qué? Para hacerla santa. Eso es lo que Cristo hace con la iglesia, la santifica. Y estamos en un proceso también de santificación. Por eso también es importante ver cómo otros autores bíblicos, como el apóstol Pedro, también se refiere a la iglesia como una iglesia santa. Es más, mire cómo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:9. Pedro le dice a la iglesia, le dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y qué más les dice? ¿Ustedes son qué? Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Así que nosotros somos santificados en Cristo. Y a veces no nos vemos de esa manera, ¿cierto? Entonces, cuando declaramos creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, afirmamos también otra verdad. Y esta verdad la tienen en pantalla. La iglesia es universal, lo dijimos ahora, un solo pueblo de Dios en todo lugar y en todo
tiempos. La iglesia universal, no estamos hablando de una denominación en particular, sino que estamos hablando del conjunto de todos los verdaderos creyentes en el mundo entero. Usted recordará, no está en pantalla, pero la gran comisión que se la saben de memoria en Mateo 28, 18 al 20, recuerde que Jesús dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, a todas las naciones. Y eso es lo que tiene que ver con la iglesia. Me gusta mucho una visión que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, porque ahí Juan tiene la visión de la iglesia al final de los tiempos, ya cuando Cristo vuelva por segunda vez, y él ve ya la iglesia ya consumada, la iglesia de todos los continentes. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Mire lo que dice: después de esto, miré, y apareció una multitud tomada ¿de dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. La iglesia ya final, la iglesia consumada, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Ahí estamos hablando de un acto de adoración, y está toda la iglesia, y todos tenían palmas en sus manos, ramas en sus manos. Yo decía ayer, y hoy se lo voy a decir también a este rebaño precioso: si a usted le cuesta levantar una mano cuando estamos cantando y alabando al Señor y le molesta eso, pues yo no sé qué va a hacer entonces cuando esté delante del Cordero y le pasen esa rama para levantarla y alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo no sé qué va a hacer, pero le va a tocar hacerlo. Así de sencillo. Más vale que se acostumbre desde ahora a alabar a Dios como Él se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos parte de algo mucho más grande que esta iglesia. A veces nos volvemos fanáticos de las denominaciones. Yo me siento muy orgulloso de ser bautista, me siento orgulloso de pertenecer a los rediles. Creo que somos unas iglesias muy sanas, muy saludables, con doctrina sana, pero yo no soy fanático ni de esta iglesia ni de los rediles. No soy fanático de ninguna iglesia, yo soy un fanático de Jesucristo. Me siento orgulloso de mi iglesia y defenderé a mi iglesia, y digo mí en el sentido sano de la palabra, porque es la iglesia del Señor, pero es la iglesia donde yo estoy pastoreando como coordinador con un equipo de pastores en esta comunidad. Pero yo quiero decirles que aquí no estamos hablando de denominaciones, no, somos parte de algo mucho más grande, somos parte de la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso, amados, voy a decirle algo que más adelante sé que ya no lo voy a poder hacer, pero se lo voy a decir ya. Yo quisiera que nosotros le mermáramos a veces a los comentarios que hacemos y le pedimos perdón. Yo soy el primero en pedirle perdón al Señor. A veces hablamos más de lo necesario. Sí, es cierto que a veces venimos de iglesias aporreadas, de iglesias malsanas, y en algún momento habrá que contar algunas cosas. Sí, yo entiendo eso, pero esto que les voy a decir, esta exhortación va para esos comentarios que a veces no van al caso, cuando empecemos a hablar mal de las iglesias, y entonces hablamos mal de Centro de Fe y Esperanza, y hablamos mal de las Asambleas de Dios, y hablamos mal de los wesleyanos, y hablamos mal de Maranata, y hablamos mal de la confraternidad, y hablamos mal del movimiento misionero mundial, y hablamos mal de la cuadrangular, y qué más les digo, bueno, tantas iglesias que hay en Bello, y hablamos mal de los otros. Pero yo, ¿por qué tengo que estar hablando mal de mis hermanos y de mis hermanas? Si ellos también son pueblo de Dios. Solo escuché 5 amenes. Ellos también son pueblo de Dios. Sí, somos diferentes. Aquí nos comemos los frijoles de una forma, allá se comen los frijoles de otra manera, pero somos pueblo de Dios. La siguiente verdad que tengo para compartirles es que la comunión de los santos es una vida compartida en Cristo. Desde el principio, la iglesia no solamente se reunía para oír, sino para compartir la vida misma. En Hechos 2:42, un texto que quiero que se vaya familiarizando con él, dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Se dedicaban a qué? Dentro de tantas cosas, lo que tiene que ver con nuestro artículo hoy, ¿se dedicaban a qué? A la comunión de los santos, comunión. ¿Cómo se hacía esa comunión? Bueno, ellos se reunían en grupos.
No solamente en el templo, también en grupos pequeños. Por eso la comunión de los santos no es solo estar juntos en un mismo lugar, es compartir la fe, es compartir cargas, es compartir oración, es compartir esperanza, es compartir triunfos, es compartir éxito. Eso es una comunidad. A veces pertenecemos a otras comunidades no espirituales. No, yo pertenezco a tal comunidad, o ahorita algunos freelance lo llaman, yo pertenezco a una tribu, la tribu. Ahora se está de moda las famosas tribus, y estamos hablando del mundo digital. Pero esta es una comunidad, y la verdadera comunidad, la comunidad más especial es la iglesia. Solamente que tengo que confesarles, nos falta mucho para ser comunidad. Y es algo que queremos seguir trabajando. 2026, si el Señor me regala la vida, quiero trabajar un poquito más para que podamos ser más comunidad, porque a veces estamos aquí junticos y usted llega y así como llega, así se va y nunca más se vuelve a conectar con ningún hermano y hermana en esta comunidad. Usted vive aislado, usted vive solitario, solitaria, y no me venga con la excusa otra vez que es que usted es así, que usted es introvertido. Le respetamos la forma de ser. Yo también soy una persona muy independiente, pero yo tengo que hacer comunidad y aprendí a hacer comunidad, a pesar de que soy diferente a muchos de ustedes. Algunos de ustedes son muy sociales, ¿cierto? En el mundo de los negocios los llaman los delfines. Le gusta estar con el uno y con el otro. No, a mí me gusta navegar solo. Yo soy como una ballena de esas olas solitarias en el océano. Pero yo también aprendí a hacer comunidad. Cuando estoy aquí entre ustedes, ustedes ven que yo me acerco, yo saludo, yo trato de compartir, yo me tomo un cafecito con el uno, con el otro. Hay que ser sociables, claro que sí, claro que sí. Eso es comunión entre nosotros y tenemos que aprender a hacer. Haga un esfuercito. Así como usted se une a ciertos grupos, ay, no es que me tocó, es que en la empresa, pues bueno, qué bueno que al menos al comienzo diga me tocó, pero ya después ya no le tocó, sino ay, qué rico ese grupo, qué bendición, me aportaron tanto para mi vida. Pero tiene que acostumbrarse, tiene que acostumbrarse. Muy bien, amados, quisiera entonces pasar a mi segundo punto en esta mañana. Y es que vamos a hablar ahorita entonces qué significa en la práctica formar parte de esta familia, hablando de la familia espiritual, de la iglesia. Entonces, número 2, lo que significa para nuestra fe ser parte de la iglesia y la comunión de los santos. Entonces, así rápidamente para no perder mucho tiempo, ¿qué significa? Significa que ya no estamos solos. Qué lindo eso, ya no estamos solos. Espiritualmente en Cristo nadie debe de estar huérfano. Nadie es huérfano. Cristo lo dijo. Ahora lo vamos a mencionar, pero hay un texto con el cual me encontré mientras preparaba esto para ustedes, y es en el Salmo 68, versículo 6, me encontré con este versículo. Dice, Dios prepara un hogar para los solitarios. ¡Ah, qué belleza! Esos solitarios, esos hermanitos, hermanitas, amigos, amigas, que son tan solos, tan solas. Qué lindo que Dios preparó un hogar para usted. Y es este hogar, esta familia. ¿Usted cree que Dios le trajo aquí así al azar? No, Dios es soberano, Dios es bello y sabía por qué te trajo acá. Aquí tenemos personas que nos visitan, que vienen desde Guarne, otros vienen de Caldas, otros vienen de Itagüí, otros vienen de Envigado, otros vienen de Medellín. Aquí tenemos no solamente de bello. ¿Y por qué cree que Dios le trajo a este lugar? Porque no querías que tú estuvieras solo, sola, sino que pertenecieras a una comunidad sana, a una comunidad saludable. Y no somos los perfectos, pero somos una comunidad especial donde te acogemos con los brazos abiertos. Dígale al que está al lado suyo, porque puede ser alguien que nos visita, y dígale, tú eres muy bienvenido, bienvenida a esta iglesia. Dígale, siempre serás bienvenido a Redil Norte. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, el autor de los Hebreos, que conocía muy bien esta verdad, que no debemos de estar solos, que no debemos de aislarnos de nuestra familia espiritual, el autor de los Hebreos lanza esta exhortación tan famosa hasta el día de hoy. Hebreos 10, 24 y 25, nueva traducción viviente. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Versículo 25. Y no dejemos de congregarnos,
como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y no dejemos ¿de qué? De congregarnos. Pertenecer a la iglesia es aprender a decir no, no camino solo, camino acompañado. No voy a caminar solo. Estamos en una era donde ya hay creyentes, qué triste, que se quedan en la casa, acostados en la cama con un paquete de crispetas o con un desayuno en la mesa, estirados allá, plácidos, viendo televisión. Y eso es iglesia para ellos, y diezman por transferencia. Eso es iglesia para ellos. No vienen a ningún lugar. Grave en la época en que estamos, grave, grave, grave. En segundo lugar, ¿qué confesamos con este artículo? Significa que somos llamados a amar a personas muy diferentes a nosotros. En Cristo tenemos que aprender a amar a personas diferentes. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 13, mire lo que dice Pablo, una verdad tan maravillosa. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, mire, un pueblo que es santo y amado, revístanse ¿de qué? De afecto, ¿qué? De afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. De ese pasaje podríamos sacar otra predicación, y ustedes, conociendo mi estilo, sacaría varias predicaciones, porque utilizaría cada palabra: bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Todo eso lo volvería una predicación. Iglesia, usted está llamado a eso, a que entre nosotros haya mucha bondad, mucha humildad, mucha amabilidad entre nosotros, mucha paciencia. Uy, sí que hay que tener paciencia con la hermana Petronila. Sí que hay que tener paciencia con el hermano Hermenegildo. Y mencioné dos nombres que no existen en esta iglesia para que nadie vaya a decir nada. Hablé de hombres y de mujeres. Usted sabe quién es Petronila y quién es Hermenegildo. Personas difíciles, quienes dicen: ay, Dios mío. Hay hermanitos que, hay como cuando uno se está secando con una toalla, raspa, raspa. No son suaves, no son suaves. Y entonces dice la palabra: perdónense entre ustedes, tolérense, tolerancia. ¡Uy! Tolerar a ese hermano difícil. A veces uno quiere que se vaya, como decimos los paisas, para la porra, así dicen los paisas. No, hay que tolerarle, amarle, perdonarle. Yo sé que esto es complicado. Entonces, la santidad de la iglesia no es la ausencia de problemas. Esta es una iglesia santa, pero aquí hay problemas. Aquí hay dificultades. La santidad es una iglesia que aprende a resolver los problemas a la luz del evangelio de Cristo. Esa es una iglesia santa, y eso es lo que queremos ser en nuestra comunidad. Así que más le vale que empiece a amar a su hermanito Hermenegildo y a su hermana Petronila, porque en el cielo se van a encontrar por toda la eternidad. Allá le va a ver todos los días, mañana, tarde y noche. Aquí le ve por ahí los fines de semana y por ahí de vez en cuando, pero en la eternidad va a tener que aprender a amarle día y noche. ¿Por qué? Para que empecemos, si le tocó estar con el hermano Hermenegildo a un lado, empecemos diciéndole al que está al lado: dígale: te amo en el amor del Señor. Dígale: te amo en el amor del Señor, mientras yo me refresco. Y como usted es un chico y una chica tan difícil, ni siquiera nadie le dijo: te amo en el amor del Señor. Yo se lo digo: te amo en el amor del Señor. Te amo. Número 3, ¿qué significa? Significa que somos responsables unos de otros. Oiga eso, vamos profundizando. La comunión de los santos implica cuidado mutuo. Esa es una iglesia, cuidado mutuo. Mire lo que dice Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Otra predicación, pero no hay tiempo para eso. El autor de los Hebreos nos dice algo parecido en Hebreos 3:13. Más bien,
mientras dure ese hoy, dice, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando tú ves ese hermanito, esa hermanita que no volvió a la iglesia, tú tienes que tomar la iniciativa de llamarle y no esperar que sean los pastores los que estén llamando. Tienes que tomar la iniciativa, llámele, porque puede ser que anda por caminos no muy rectos. Y llámele no para echarle cantaleta, como en algunas iglesias, para cantarle la tabla. No, llámele para qué, como dice el versículo, ¿para qué? Animarse, anímele, motívele, dígale en qué te puedo ayudar. Y muchas veces ustedes no saben lo valioso que es una llamada cuando alguien está desanimado, cuando el enemigo le dio 3 vueltas, ya ni quiere venir a la iglesia y recibe una llamada de un hermano, de una hermana de la iglesia. Qué cosa tan linda, qué cosa tan bonita es eso. Entonces, mi crecimiento espiritual, tengo que decirles que no es solo asunto mío. Cuando aquí el autor de los Hebreos habla de esos hermanos que de pronto tienen el corazón ya endurecido por el engaño del pecado, ese hermanito y esa hermanita que está pecando afuera está afectando a nuestra iglesia. Su comportamiento afecta a nuestra comunidad. Por eso tenemos que animarnos a que estemos santos entre todos, con un buen comportamiento, para que Dios nos siga bendiciendo. Porque si ese hermanito sigue por ahí andando y haciendo cosas que no debe de hacer, va a afectar nuestra comunidad. Ahora, no vaya a tomar esto que acaba de decir para decir, entonces no vuelvo a la iglesia. Por favor, madure. No, al contrario, es para que venga a la iglesia. En la iglesia yo me voy a mejorar. En la iglesia yo sé que de pronto no estoy en mi mejor momento espiritual, pero yo sé que si voy a la iglesia voy a recibir una bendición de parte del Señor. Y así es. Hay gente que está muy mal espiritualmente y viene a la iglesia y Dios le da una bendición y le da una fuerza especial para que ¿qué? Para que se santifique. Y lo que usted no pudo hacer por allá solito, ahora lo pudo hacer porque Dios le dio una bendición especial. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? No está en pantalla, no lo dije ayer también. Yo sé muy bien qué digo un día y qué digo el otro día. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten ¿qué? Juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Aquí hay vida eterna, por eso no te puedes aislar de la iglesia. Bien, muchas cosas más para compartir, pero déjeme avanzar a mi tercer punto en esta mañana, y es lo que contrastamos con este artículo del credo, algo que he venido haciendo por los 8 artículos anteriores. ¿Qué contrasta? Porque fue un grupo de teólogos, de pastores que se reunieron siglo II, siglo III para hacer este resumencito doctrinal del credo apostólico, para atacar herejías, doctrinas erróneas que habían en ese entonces. Entonces, ¿qué contrastamos? Pensando en el día de hoy, en nuestro tiempo abundan ideas equivocadas sobre la iglesia. En primer lugar, hay una idea equivocada que es el individualismo espiritual. Ya lo mencioné. Voy simplemente a compartir un texto bíblico y no me voy a alargar mucho. Hebreos 10:25 dice: algunos, y se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Esta es la segunda versión que uso, porque ya se los leí en Nueva Traducción Viviente. Algunos están faltando a las reuniones. ¿Y eso a cuáles reuniones se está refiriendo? ¿A cuáles? A la iglesia, a las celebraciones, si usted le llama culto, al culto. Entonces, algunos están faltando a los cultos, algunos están faltando a las celebraciones, y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Un cristiano sin iglesia local en la Biblia es una anomalía, es una deformidad. Hay que estar en la iglesia, hay que venir a la iglesia. No te puedes dar el lujo de aislarte. La fe es personal, sí, pero nunca es individualista, porque hoy por hoy mucha gente no quiere saber nada de la iglesia. Están hasta aquí, hasta el cuello de las iglesias. Y claro, hay tantas iglesias malsanas afuera que uno diría, no, qué pereza las iglesias. Y entiendo, porque a veces la gente está harta, como decimos con H, harta de la iglesia. En segundo lugar, cuando confesamos creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, contrastamos la idealización irreal de la iglesia.
Y cuando digo idealización irreal es que algunos se escandalizan al ver pecados y errores en la iglesia. Tú no te puedes escandalizar, porque es que tú no estás en una iglesia conformada por ángeles, querubines, serafines, arcángeles. No, estás en una iglesia conformada de hombres y mujeres de carne y hueso. Como dice el amigo que tú quieres tanto, esta carnita y estos huesitos. Somos seres humanos, fallamos, pecamos, claro que sí. Pero qué interesante que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, y si es que usted es muy nuevo y no ha leído toda la Biblia, cuando uno compara las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal, una iglesia llena de divisiones, una iglesia llena de inmoralidad sexual, que hasta habían personas que tenían relaciones sexuales con la mamá. Terrible esa iglesia era inmoral, carnal. Esa iglesia tenía 50,000 cosas, orgullosa, espiritual. Los que hablaban en lengua se consideraban superiores a todo mundo, menospreciaban a los demás. Había una diferencia de clases en la Santa Cena. Los ricos y la gente acomodada se comían todo y dejaban a los pobres viendo un chispero. ¡Qué iglesia tan problemática! ¿Y sabe cómo la llama Pablo? ¡Qué cosa tan impresionante! Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Como dice un amigo que tengo yo, ¿cómo le quedó el ojo? A los que han sido santificados, una iglesia súper carnal. Por eso esta es una iglesia que podemos decir que nosotros, todos los que estamos aquí en esta mañana, somos santos en el Señor. Uy, 5 se la creen. Somos santos en el Señor, créalo. Con todas nuestras imperfecciones, ¿sabe por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Cristo nos purificó. Pablo llama a la iglesia de Corinto los santificados, y sin embargo era una iglesia llena de problemas, porque la santidad de la iglesia no niega sus luchas, afirma que Cristo sigue trabajando en ella. Y por eso tenemos unas cartas que le dirigió Jesús resucitado en Apocalipsis a las 7 iglesias del Asia Menor. No las vamos a estudiar ni las vamos a leer, léalas en su casa. 7 cartas, y de las 7 iglesias solo hay una iglesia que Jesús no le hace ningún reproche. ¿Y quiere saber cuál es? Lea esta semana las cartas, para que sepa cuál es a la que el Señor no reprochó. Pero a las demás, tengo contra ti esto, y tengo contra ti esto, y tengo contra ti esto. Iglesias llenas de problemas. Esa es nuestra iglesia, Redil Norte, esa es la realidad. Por eso, amado hermano y hermana que nos visita de otras iglesias evangélicas, si saliste huyendo de tu iglesia por problemas y dificultades, y entiendo que hay algunas cosas donde tú definitivamente no deberías de volver por allá, pero si llegaste a este lugar pensando que aquí encontrabas una iglesia perfecta, te tengo una mala noticia. Esta no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que Cristo lavó con su sangre y que estamos en vías de perfección y de santificación. Esta es una iglesia que denuncia el pecado, esta es una iglesia que hablamos de santidad, esta es una iglesia que queremos cada día ser mejores para el Señor. Ni tan, ni muy. No somos legalistas. Aquí no somos como esas iglesias que todo es pecado, todo es pecado. No, aquí no es así. De hecho, aquí no tenemos prohibiciones de nada. Pero tampoco el otro extremo, libertinaje. No, entonces yo hago lo que quiera porque Cristo me salvó. Si usted piensa así, usted no es salvo. Porque el que es salvo no quiere sino agradar al Señor y se siente mal fallándole al Señor. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Bueno, si usted quiere saber un poquito más, ahorita le voy a dar un anuncio, así que esté muy pendiente de un anuncio que le voy a dar ahora. Siguiente contraste. Contrastamos con este artículo una visión meramente institucional o sociológica de la iglesia. Algunos reducen a la iglesia a una ONG y tratan la iglesia como si fuera una empresa. Sí, yo he retomado cosas del mundo administrativo, yo he retomado cosas del mundo gerencial, sí, porque me toca como pastor coordinador, como pastor principal, me toca. Pero iglesia, no podemos tratar a la iglesia como una empresa, porque la iglesia es más que una empresa.
De hecho, en labios del apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:5, Pedro dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Tú y yo somos piedras vivas, donde Dios está edificando una iglesia hermosa. Esta iglesia no está terminada. Esta iglesia tiene unos proyectos hermosos por allá, años más adelante. De hecho, el equipo pastoral nos trazamos una meta de 10 años. Dentro de poco vamos a estar evaluando qué pasó este año, porque tenemos que proyectarnos. Claro, Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. ¿Y con quiénes las va a hacer? Con hombres y mujeres imperfectos, imperfectas como tú y como yo. Si estás buscando pastores perfectos, este no es el lugar, porque yo soy el que tengo más problemas de todos los pastores. Entonces, por favor, no estamos buscando perfección, pero sí estamos buscando hombres y mujeres que quieran agradar al Señor, sanos en su fe, que no aparenten lo que no son. Porque a veces eso es lo que tenemos en muchas iglesias, puras máscaras. Hay iglesias que viven en puro Halloween, viven siempre en octubre porque todos se ponen máscaras y aparentan lo que no son. Otra cosa es verlos fuera de la iglesia. Ser santos en la iglesia es muy fácil, pero fuera de la iglesia es otra cosa. ¿Hasta aquí cómo vamos? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿hasta aquí cómo vamos con la enseñanza? Porque todavía falta el plato fuerte, las aplicaciones. Ante esta visión bíblica de la iglesia, el Señor no solamente quiere informarnos, sino que el Señor quiere transformarnos. El Señor quiere sanar nuestra relación con la iglesia y llevarnos a vivir la comunión de los santos de manera concreta. Por eso quiero mostrarles unas aplicaciones que, si han visto mi modelo últimamente, yo me quedo mucho en las aplicaciones. Esta es una iglesia que la aplicación no es así un pedacito como la mayoría de los predicadores. No. ¿Yo qué hago con toda esta enseñanza? Bueno, tengo que aterrizarla y vamos a aterrizar esta enseñanza. Entonces, primera aplicación pastoral para esta mañana. Preste atención. Pídele a Dios que sane tu visión de la iglesia. Pídele a Dios que sane tu visión de la iglesia, porque yo sé que algunos de ustedes han sido heridos en algunas iglesias, han visto malos ejemplos, malos manejos de dinero, decepcionados con la iglesia. Pero yo quiero que recuerde en esta mañana, con base a lo que yo prediqué, con base a los textos que le mostré, pero quiero decirle algo más, y es que Cristo no se avergüenza de llamar a la iglesia su esposa, y la llama su esposa con todos los problemas que tenemos. Porque la iglesia está conformada por todas las iglesias locales en el mundo entero, y Jesús la llama su esposa. Si Él no se ha rendido con la iglesia, si Jesús sigue trabajando, edificando la iglesia, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para rendirnos y no seguir luchando para sacar nuestra iglesia adelante? Porque a veces estamos cansaditos y decimos: no, yo más bien me voy a buscar otra iglesia. No, yo te animo a que sigas trabajando por esta iglesia. Y más bien esos errores y esas fallas que empiezas a detectar en pastores, en líderes de esta comunidad, más bien empiece a orarle al Señor de esta manera. Dígale: Señor, sáname donde fui herido por la iglesia, pero ahora en esta comunidad Redil Norte, ayúdame a amar a tu iglesia como tú la amas, como tú la amas. Y seguro que si tú empiezas a hacer eso, en vez de estar criticando a los hermanos de la iglesia, más bien va a buscar la manera de animarles, de motivarles y de ayudarles a salir adelante. No estamos solos. Necesitamos acompañarnos. En segundo lugar, quiero decirle en esta mañana: deja de ser solo un asistente de la iglesia y da el paso a la membresía en una iglesia local. En esta iglesia no es lo mismo venir cada 8 días que ser miembro. Ser miembro en una iglesia como nosotros, bautista, es dar un compromiso más, dar un pasito más, es tomar un curso de membresía que dura 2 meses. En ese curso nosotros explicamos qué es la iglesia, qué es Redil Norte, en qué creemos nosotros, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. Yo le doy una inducción porque esa clase la doy yo. Miren ahí en pantalla para que vea la próxima fecha, el próximo curso que se llama Descubriendo mi membresía en Redil Norte. Ese curso lo damos 4 veces al año, uno trimestral. Estoy terminando
este último curso de este año. Y yo no delego ese curso, yo lo dicto, porque yo como pastor quiero decirles a ustedes cómo fundamos esta iglesia, cómo nació esta iglesia, cuál es el ADN de esta iglesia, en qué nos diferenciamos de otras iglesias, qué es lo que hace único a Redil Norte. Uno de estos otros no es como los otros, es diferente a todos los demás. Sí, nuestra iglesia es diferente. Aquí nos comemos los frijoles de una manera distinta, pero son frijoles, somos otra iglesia evangélica, pero somos diferentes. Entonces, por eso te animo a que no te quedes solamente asistiendo cada 8 días a la iglesia. No es obligación, porque aquí no podemos obligar a nadie, pero yo no me canso. Algunos de ustedes llevan 5 años en la iglesia y todavía no toman el curso de membresía. Y los estoy viendo a todos para que no haya decir que yo te vi, ay, me las está echando a mí. No, estoy hablándole a la iglesia. En cambio hay otros hermanos que llegan a esta iglesia y en la primera reunión escuchan un aviso de eso y al final se anotan y dicen anóteme, y los he tenido que el mismo día se han inscrito en la clase y han estado en la clase el mismo día. ¿Qué diferencia contigo que llevas años y nada que das el paso? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Eso es lo que yo te quiero decir con mucho amor. Aquí hay personitas que arrancan y aquí hay un lugar para servir en la iglesia, pero tiene que entrar primero por membresía. Nadie puede ejercer liderazgo en esta comunidad ni prestar ningún servicio si usted no entra por membresía. Para el ejemplo, aquí tengo a mi amigo Jonathan. Jonathan está debutando. Primera vez que lo vemos acá en el piano. Y cuando él llegó, yo sabía los dones y talentos que este varón tiene, pero solo hasta este fin de semana está aquí en el altar. Porque le dije, me puede contradecir delante de la iglesia, me puedes contradecir. ¿Qué le dije yo a este amigo comiendo buñuelos con cafecito? ¿Cierto que así es que yo mentoreo? Buñuelo con café. Le dije, primero tienes que llegar a la clase de ministerio. Debes de pasar por membresía, debes de pasar por madurez, debes de pasar por misión y debes de pasar por ministerio. Pero cuando arranques ministerio, empiezas a servir en la iglesia. Porque él estaba que se servía. Él viene de una iglesia donde lideraba, servía. Pero en esta iglesia es así. Pero no somos como otras iglesias que usted llega y te dejan sentado 5 años porque están esperando perfección. ¿Perfección de qué? Si nadie es perfecto. ¿Por qué esperamos ese tiempito? Porque es un tiempo para que, en el caso de Jonathan, para que Jonathan nos conociera como iglesia y para nosotros conocer a Jonathan. Es algo mutuo. Entonces por eso es importante que entres al curso de membresía. Entonces los pastores van a estar al final, van a haber unas mesitas que van a estar atrás cerquita del sonido. Te vas a acercar ahí si no eres miembro y vas a decir, yo quiero anotarme para el curso. ¿Cuándo empieza el curso? ¿Cuándo? Y algunos dirán, pero ¿por qué si eso se demora mucho en febrero? Pero es que febrero está a la vuelta de la esquina. Ya entramos en diciembre y en enero todavía seguimos en diciembre. Entonces, primer domingo de febrero arranca el curso, pero anótese ahora porque hay que mandar a sacar los materiales con tiempo. Te entregamos una cartilla, es gratuito, te lo obsequiamos, es un regalo de la iglesia para ti. Y yo te regalo 8 clases presenciales. Cansado después de la prédica, me meto otra hora y media con ustedes a enseñarles, porque yo quiero que usted crezca espiritualmente en esta comunidad. Pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿ya estás en el curso de membresía? Anótate, dígale, anótate. Número 3. Honra el día del Señor. No dejes de congregarte. Como iglesia, escúcheme por favor, mucha atención. Como iglesia creemos que los 10 mandamientos siguen siendo norma de vida para el creyente hasta el día de hoy. ¿Usted cree eso conmigo? Los 10 grandes que Dios enseñó en la Biblia, los 10 grandes. Y en los 10 grandes, el cuarto dice que hay que sacar un día a la semana, que hay que descansar, que hay que dejar de trabajar, que hay un día para dedicarlo a la iglesia, para dedicarlo a la adoración, para pausar, un tiempo para recargar, un tiempo para renovar, un tiempo para levantarnos, pero sobre todo un tiempo para dedicarle a Dios. Eso no ha cambiado. Ahora bien,
en el Nuevo Testamento, en Cristo, ya no tenemos que hacer la parte ceremonial de ese mandamiento. La parte ceremonial era que no podían hacer nada, no podían hacer de comer, etcétera, etcétera, y tenía que ser el sábado, y empezaba desde las 5 o 6 de la tarde del viernes hasta 5 y 6 de la tarde del sábado. No, nosotros ya no tenemos que hacer eso. Puede ser el sábado, puede ser el domingo. Es más, si aquí no nos reuniéramos sábado y domingo, nos reuníamos el viernes, y ese sería el día de descanso, ese sería el día del Señor, porque para el Señor todos los días son santos. Pero hay que sacar un día, eso no ha cambiado. Pero iglesia, escúcheme lo que le voy a decir. Todavía hay hermanos y hermanas que se dan el lujo de ausentarse de la iglesia, y quedan a veces semanas y pasan semanas y no vienen a la iglesia. Y no lo digo por ustedes, porque ustedes están aquí en esta mañana, ustedes son muy juiciosos. Lo digo por algunos hermanos del sábado. Le voy a leer este versículo en otra versión. Ya se las leí en Nueva Traducción Viviente, palabra de Dios para todos. Ahora se la voy a leer en la Nueva Biblia para hoy. Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuando ustedes están viendo que se está acercando el día. Iglesia, nosotros no discutimos si es sábado o domingo, sino el principio: apartar un día para Dios, para adorar, para descansar, para congregarnos. ¿Por qué muchas personas son tan irregulares para venir los fines de semana a la iglesia? Porque usted no tiene prioridades, porque tu prioridad no es Dios. Así se lo digo con todo mi corazón y exhortándote en el amor del Señor. Tu prioridad no es Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú negocias el venir a la iglesia por otro compromiso, la iglesia no es prioridad para ti, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunas personitas, algunas ovejas, si no tienen nada más que hacer el fin de semana, entonces vienen a la iglesia. Pero si hay un programa, si surge algo, un aniversario, unas bodas, un cumpleaños, una integración de los que egresados de la universidad del 67, entonces si surge eso reemplaza, como dicen los muchachos, Coca-Cola mata tinto. Así dicen los muchachos. Yo casi que no entiendo eso, hasta que lo entendí. Coca-Cola mata tinto. No, la iglesia no puede ser eso. Por eso decide delante de Dios que el día del Señor no se negocia. No se negocia. Organiza tu semana laboral, tu semana académica, tu semana familiar en torno a eso, para dedicar un día al Señor. Y ustedes son unos privilegiados. Es muy difícil encontrar una iglesia como Redil Norte donde tú puedas escoger: o voy el sábado a las 5 de la tarde o voy el domingo a las 9 de la mañana. Hay iglesias donde es este horario y punto. ¿Llegó o no llegó? Entonces, ¿qué les he dicho por años a algunos hermanitos que son tan inconstantes para venir los fines de semana? Y todos los festivos se van. El país más alcahueta del mundo, Colombia. El país más lleno de festivos y de feriados. Qué cosa tan alcahueta. Y entonces, hermanitos, todos los festivos aquí desaparecen. No los vemos el fin de semana. Yo le voy a decir algo y le voy a exhortar en el amor del Señor, como se lo dije a un hermano que siempre se iba a todos los festivos, hasta que me entendió, porque le dije con mucho amor esto. Le dije: ¿usted por qué no hace algo? Ahora que ya no tenemos reunión a las 7 de la noche los sábados, sino a las 5 de la tarde, más tempranito. Entonces véngase en su carrito, deje todo listo, los morrales, todo lo que se va a ir para su finca, qué sé yo. Tenga el carro listo, que no pierda tiempo, y salió de aquí a las 7 en bombas. Y se fue para su paseo, se fue para su finca. Y se fue toda la noche, todo el domingo y todo el festivo, pero vino el sábado a la iglesia. Iglesia, ¿me estoy comunicando? ¿Por qué no me le dice a la persona que está al lado suyo? Porque como yo soy tan desmemoriado, yo no sé quién falta los fines de semana. Entonces dígamele al que está al lado suyo, dígale: no faltes de aquí en adelante a la iglesia. No vas a faltar a la iglesia.
Papá y mamá tienen que ser un modelo para sus hijos y sus hijas en el hogar. No espere hijos consagrados a Dios cuando ven a un papá y a una mamá negociando el día del Señor. Papá y mamá tienen que enseñar a sus hijitos que la venida a la iglesia no es negociable. Y esos hijitos se van a levantar con la prioridad de guardar el día del Señor. Otra cosa es leer a los puritanos, que vengo leyéndolo hace varios años. Me estoy llenando de libros de puritanos. Mis estilos de predicación son basados en los puritanos. Si quería saber, pastores que me están escuchando, quiero seguir ese modelo de los puritanos. Y los puritanos a veces tendían a ser un poquito legalistas con el día del Señor, pero esa gente no negociaba el día del Señor. Y tengo para compartir algo más, porque si sigo veo de aquí que a algunos me les va a dar taquicardia. Entonces, números 4. Vive la comunión de los santos entre semana, intégrate a un grupo pequeño. Y aquí quiero recordarle que la iglesia primitiva no solamente se reunía en grandes asambleas en el templo, sino que también se reunían de casa en casa y allí compartían el pan, allí compartían oraciones. Mire lo que dice Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. En esta iglesia en Redil Norte hacemos eso a través de grupos pequeños saludables. Aquí tenemos muchos grupos. Y esos grupos se reúnen entre semana. Hay grupos de hombres, hay grupos de mujeres, hay grupos de parejas, hay grupos de jóvenes. Queremos tener grupos de niños, queremos tener muchos grupos en esta comunidad. Así que usted simplemente lo que debe de hacer es preguntarle a los pastores en dónde hay un grupo cercano a tu casa o afín a lo que tú quieres. ¿Quieres estar en uno de mujeres, en uno de hombres o en uno de parejas, en uno de jóvenes? Averigua con los pastores, porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, tenemos un proyecto para 2026 de crecer muchos más grupos pequeños, pero para eso necesitamos de su colaboración, necesitamos de anfitriones, necesitamos de anfitrionas, necesitamos de hombres y mujeres creyentes que abran las puertas de su casa, que le digan al Señor: Señor, aquí está mi casa, si la quieres usar, ábrela como un pequeño faro de luz. Yo quiero ser luz en medio de mi unidad cerrada, en medio de mi barrio. Yo quiero ser una bendición. Así que si usted es una personita que ya lleva un buen tiempito con nosotros, o puede ser que también hace poquito nos está asistiendo, acompañando a la iglesia, pues, pero si usted quiere poner su casa a disposición, entonces ahorita en esas mesitas van a estar para dos cosas: para el curso de membresía, y la otra mesa va a estar para los que quieren ser anfitriones, los que quieren decir: en el 2026 quiero abrir la puerta de mi casa. Y para los que se anoten allá, yo los voy a invitar a una reunión especial y les voy a dar una orientación de cómo les vamos a ayudar. Lo único que necesitan, usted no tiene que dar estudios, no tiene que enseñar nada, no, solamente abrir su casa. Necesitamos hogares con puertas abiertas, necesitamos anfitriones y anfitrionas para poder entonces seguir adelante con nuestra iglesia. Amados, quisiera tener entonces un tiempo de oración por ustedes, porque me parece que esta enseñanza tenemos que terminarla orando los unos por los otros. Si Cristo ama a la iglesia y la sigue edificando, entonces nos está invitando en esta mañana a amar la iglesia y a trabajar para sacar esta iglesia adelante, porque Cristo edifica la iglesia a través de nosotros. Usted es las manos del Señor, usted es los pies del Señor, y Él trabaja es a través de nosotros. Por eso vamos a orar. Inclina tu rostro. ¿Por qué no tiene un momento de oración al Señor? ¿Y por qué no le pide perdón al Señor en esta mañana? Basado en lo que escuchaste en esta mañana, pídele perdón al Señor. Te voy a animar a que cierres tus ojos para que no te distraigas, pero saca un momento de oración con todo tu corazón. Dígale: Espíritu Santo, ven ahora sobre nuestra iglesia. Y yo te quiero pedir, Señor, de manera especial, y extiendo mi mano de manera simbólica: Espíritu Santo, paséate por cada fila, paséate por cada silla, Señor, toca corazones en esta mañana. Padre, ahora mismo te pido por estos hermanos y hermanas
que están pensando si abren su casa o no. Ahora mismo te pido, Espíritu de Dios, que les sensibilices, que les concientices de la importancia de que abra su casa para que tu palabra sea predicada. Señor, bendice estos anfitriones, estas anfitrionas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo también te pido en esta mañana por todos los asistentes regulares de nuestra iglesia que no han dado el paso hacia la membresía. Señor, ayúdales, dales el empujoncito, Espíritu de Dios, para que se puedan decidir, porque es el enemigo el que lo tiene paralizado y paralizada, que no quiere que este hermano y esta hermana salga adelante. Espíritu de Dios, te pido que desates a estos hermanos paralizados que no quieren avanzar en su vida espiritual. Ayúdales, ayúdales, Señor, ayúdales en esta mañana. Desátales por completo, mi Rey de la Gloria. Que puedan unirse a la comunidad, que puedan unirse a nosotros para sacar adelante la iglesia. Señor, oro para que ahora, Señor, antes de salir de este lugar, sean muchos los que hagan fila para anotarse para el próximo curso de membresía. Padre, también oro por los hermanos que todavía no se congregan en grupos pequeños. Oro por cada hermano y hermana de nuestra iglesia que todavía no se ha conectado a un grupo pequeño saludable de Redil Norte. Oro para que hoy salga con la firme decisión de que se va a conectar con un grupo, porque ya entendió que es importante la comunión de los santos. Es importante comunión entre nosotros. Es importante no solo reunirnos el fin de semana, también hay que reunirnos en un grupo pequeño. Padre, pero también te coloco delante de ti en esta mañana a los hermanos y hermanas que son tan irregulares para venir los fines de semana a tu iglesia. Padre, oro por los hermanos y hermanas de Redil Norte que todavía no tienen prioridades claras en sus vidas, que todavía tú no eres la prioridad para ellos, que todavía negocian la venida a tu casa, Señor. Padre, oro para que en el nombre de Jesús hoy aquí tomen una decisión, que no van a volver a faltar a tu iglesia a no ser por causa de fuerza mayor. Padre de la gloria, oro para que hagas algo grande en estos hermanos inconstantes, en estos hermanos que están ahí un día sí, un día no, para que puedan estar fieles en tu iglesia y que se puedan conectar bien con nosotros, que podamos ser una comunidad saludable, una comunidad realmente madura, una comunidad que vive tu palabra, que llevamos las cargas los unos de los otros, que nos animamos los unos a los otros, que nos toleramos los unos a los otros, pero sobre todo que nos amamos los unos a los otros. Padre, oro por las personas que hoy nos acompañan por primera, segunda o tercera vez. Oro para que si están buscando una iglesia en donde congregarse, que puedan ver en esta tu iglesia Redil Norte una iglesia saludable, donde ellos puedan ver que aquí pueden crecer. Dales la oportunidad, Señor, que puedan asistir al curso de membresía para que conozcan un poco más de nosotros y así poder tomar una buena decisión. Padre, gracias por darme la oportunidad de predicar esta palabra. Ahora presentamos delante de ti este cántico, una oración cantada para ti, y terminar en esta mañana con fiesta y con alegría, como te gusta que terminemos nuestras asambleas, nuestras reuniones. Iglesia puesta de pie, adoremos y exaltemos el nombre del Señor.